Recuerdo esta historia claramente, siempre se quedó en mi mente cada vez que pienso en jugar a las escondidas en la oscuridad o al pasar por un callejón. Fue a inicios de octubre cuando mis hermanos y yo visitamos a mi mamá en su apartamento, ubicado en una zona bastante peligrosa. Su hogar era pequeño, cómodo y nos encantaba visitarla. También teníamos amigos allí, Zach y Chichi, los vecinos de abajo. Ese día decidimos jugar escondidas afuera por la noche. A las 9 salimos todos, mis hermanos, mi hermana Jess y los vecinos. Estaba muy oscuro, pero los postes naranjas iluminaban parte del estacionamiento. Jess y yo corrimos a escondernos detrás del edificio, pasando por el largo callejón hasta llegar a unos contenedores de basura. Pensamos que nadie nos buscaría tan lejos. Entonces lo vimos. Al final del callejón, bajo la luz, había una figura inmóvil. Era altísima y la sombra no dejaba ver su rostro, pero su afro multicolor lo delataba. Era un payaso, no se movía, solo nos miraba. Jess me jaló y regresamos rápido hacia el complejo. Encontramos a Mike y a Chichi y les contamos, pero cuando nos asomamos, el payaso estaba más cerca y nos saludaba. Su rostro estaba completamente pintado de negro, dejando solo los ojos visibles. De pronto Chichi gritó. Detrás de nosotros había otro payaso, con pelo verde y piernas larguísimas, también observándonos. Salimos corriendo. Ellos fueron a su apartamento y nosotros al nuestro, donde Eli nos contó que él también había visto un payaso mientras se escondía. Le explicamos todo a mi mamá y ella nos creyó. Pensé que había terminado, pero más tarde esa noche, mientras buscaba agua, escuché un golpe en la ventana del segundo piso. Me acerqué y levanté la persiana, y ahí estaba el mismo payaso, pegado al vidrio, mirándome fijamente. Grité y corrí con mi mamá, pero cuando regresamos ya había desaparecido. Desde entonces no juego escondidas en la oscuridad y detesto los callejones. Nunca supe cómo llegó hasta esa ventana y prefiero no pensarlo. Estaba en sexto grado. Mi escuela quedaba justo enfrente de una casa vieja y deteriorada que siempre me asustaba. Se veía sucia, abandonada, y no entendía cómo alguien podía vivir ahí. Mis amigos se burlaban de la casa. Yo siempre les decía que el dueño no estaría feliz si los escuchara, y ellos se burlaban de mí por ser tan miedoso. Al inicio no pasaba nada, pero cuando llegó octubre y mis amigos comenzaron a quedarse en actividades después de clase, tuve que caminar solo a casa. Fue entonces cuando todo empezó a ponerse raro. Un día, mientras pasaba frente a la casa, noté a una persona en la ventana, inmóvil, mirándome fijamente. Me asustó, pero como no ocurrió nada más, intenté ignorarlo. Sin embargo, siguió pasando cada día, esa figura siempre mirando desde la ventana. No sabía si era hombre o mujer, solo sabía que me daba un miedo terrible. Mis amigos decían que era algún tipo de broma de Halloween. Yo intentaba creerles, pero sentía que algo estaba mal. Una semana antes de Halloween, todo empeoró. Esa tarde, al pasar por la casa, vi una figura alta parada en el porche, mirándome caminar. Intenté seguir como si nada, pero cuando pasé frente a la casa, esa persona bajó corriendo las escaleras y empezó a perseguirme. Corrí lo más rápido que pude, gritando. Él me estaba alcanzando y gritaba cosas sin sentido. Me metí a un callejón y me escondí detrás de un contenedor de basura, tratando de no hacer ruido. Podía escucharlo respirando cerca y murmurando para sí mismo. Se acercó tanto que pensé que me encontraría. De pronto sus pasos se alejaron y esperé un rato antes de huir a casa. Le conté todo a mis padres y llamaron a la policía. Llegaron rápido y me hicieron describir lo ocurrido y señalar la casa. Dijeron que nos darían noticias al día siguiente. Cuando volvieron, nos dijeron algo que me heló la sangre. Nadie vivía en esa casa. Estaba vacía desde hacía años. Los oficiales dijeron que probablemente era un vagabundo o un invasor que decidió asustarme por algún motivo. No hicieron nada más porque no había pruebas. Cuando se lo conté a mis amigos, incluso ellos se quedaron sin palabras. Desde ese día, cada vez que paso frente a una casa vieja o abandonada, siento el mismo miedo que cuando tenía 11 años. Ahora tengo 22, pero esa tarde todavía está fresca en mi memoria. Donde Halloween no se celebra mucho. Aún así, algunas personas decoran con calabazas.
En ese tiempo yo tenía la costumbre de sacar a pasear a mi perra Susie cada noche, porque durante el día era un caos. Ladraba a los niños y a los ciclistas. En otoño oscurece muy rápido, así que a las 8 de la noche parecía medianoche. Esa noche salí con Susie por un camino que me encantaba, un sendero que iba del supermercado del pueblo a una iglesia. A un lado había bosque y al otro un establo que pertenecía al sacerdote. Aunque llevaba años abandonado, casi nunca había gente ahí a esas horas. Caminaba tranquila, disfrutando el ambiente frío y silencioso, cuando de pronto Susie comenzó a ladrar sin control. No era normal en ella, ni siquiera cuando pasaban bicicletas. Miré hacia los árboles para ver qué la había alterado, y entonces lo vi. A unos 10 o 20 metros, detrás del establo viejo, había la silueta de un hombre. Al principio pensé que era un arbusto, pero pronto noté que era una persona. Su ropa reflejaba la luz de la luna. Vestía completamente de blanco y estaba arrodillado con la espalda recta, inmóvil. Llevaba una especie de túnica blanca. Me dio un escalofrío inmediato. Intenté jalar a Susie, pero estaba obsesionada mirando hacia esa figura. Yo sabía que no podía quedarme ahí ni un segundo más. La tomé del arnés y nos alejamos rápido, sin correr para no llamar la atención. Por suerte, la iglesia estaba cerca y había personas afuera, pero no me animé a contarles lo que había visto. ¿Qué iba a decir? ¿Que un hombre vestido de blanco estaba arrodillado entre los árboles? El camino a casa fue angustiante. Miraba hacia atrás cada pocos pasos, temiendo que alguien nos siguiera. Incluso Susie dejó de olfatear, solo caminaba rápido y tensa. Llegué a casa sin más problemas, pero ojalá ahí hubiera terminado. Esa noche me despertaron sirenas. Al día siguiente, las noticias decían que el establo del sacerdote se había incendiado. La gente decía que eran adolescentes haciendo una broma, pero yo sabía que el hombre que vi no era un adolescente riéndose. Estaba demasiado quieto, demasiado concentrado, como si estuviera esperando algo. Lo que más me inquieta es el tiempo. Entre que lo vi y el incendio pasaron unas 5 o 6 horas. Estuvo arrodillado allí toda la noche. ¿Qué hacía? ¿Había más gente escondida? No quiero saberlo, solo agradezco que no me siguiera y que Susie no me arrastrara más cerca de él. Si alguien fue capaz de prender fuego a un edificio entero, no quiero imaginar de qué más era capaz. Eso era todo. Si te gustó las historias, por favor suscríbete al canal. En la secundaria, mis amigos y yo teníamos un lugar de reunión como ningún otro. Era un campo de béisbol detrás de una escuela primaria abandonada. Siempre pensábamos que algún día llegaríamos y encontraríamos una cuadrilla de construcción derribando todo el lugar. Pero nunca llegó nadie, al menos no cuando éramos niños. Todos pensábamos que era porque nuestro pueblo era demasiado pobre para hacerlo, lo cual probablemente era cierto, pero tampoco era una buena ubicación inmobiliaria. Estaba justo al borde del bosque, lejos de la mayor parte del pueblo. Básicamente estaba en medio de la nada, igual que el resto de nuestro pueblo. Lo que más nos gustaba de ese lugar era que a nadie más le gustaba. De vez en cuando, alguien entraba a la escuela y hacía grafitis aquí y allá. A veces llegaba la policía, pero nunca iban al campo de béisbol. Era un refugio seguro para nuestro grupo de amigos. Y eso era muy importante porque muchos de mis amigos no tenían exactamente un buen ambiente en sus casas. Especialmente uno de ellos, Tim. Su mamá siempre llamaba a la policía por cualquier motivo que pudiera inventar ese día. Pero cuando estábamos en el campo, no podían hacer nada. Pasábamos muchas noches de verano sentados en las gradas oxidadas, fumando y hablando de no sé qué para pasar el rato. Me encantaba ese lugar. A todos nos encantaba. Aunque, incluso antes de que sucediera lo que pasó, había algo que siempre me daba miedo de ese lugar. Había una vieja lámpara justo al lado de las gradas que de alguna manera todavía funcionaba. El pueblo debía haberla olvidado también. Era una de esas luces que emitían un tono anaranjado.
y como era la única luz, estábamos envueltos en esa luz tenue. No iluminaba mucho tampoco. Cuando me colocaba mucho, miraba hacia el bosque que estaba en completa oscuridad. Pensaba en cómo alguien o algo podía vernos fácilmente sin que lo supiéramos. Eso realmente me molestaba, pero luego alguien contaba un chiste o me llamaba la atención y olvidaba ese pensamiento por un rato. Me pregunto cuántas veces nos han estado observando. Nunca lo sabré. Al inicio del verano, una noche, mi amigo Johnny y yo nos dirigíamos al campo de béisbol. Creo que salí antes que él porque cuando llegué no había ni rastro de su auto. Decidí adelantarme y caminar solo hacia el campo, aunque eso no era algo que se viera bien en nuestro grupo. A pesar de que todos nos gustaba pensar que éramos duros, la verdad es que caminar solo por un bosque de noche no estaba dentro de nuestras costumbres. Pero a mí siempre me gustaba un poco la emoción y la adrenalina que eso implicaba. Pasé por la escuela abandonada y me interné en el bosque hasta llegar al campo. Esperé unos 10 minutos más o menos, pero Johnny no apareció, así que empecé a fumar para pasar el rato y calmar mis nervios. Pasaron otros 30 minutos y nada, él no llegaba. En ese momento, la emoción y la aventura que había sentido al principio se habían disipado por completo, reemplazadas por una creciente sensación de incomodidad y preocupación. Decidí regresar a mi auto, aunque el camino de regreso me resultaba aún más inquietante que la ida. Terminé trotando porque me sentía incómodo y algo asustado. Le envié varios mensajes de texto a Johnny para saber qué pasaba, pero nunca respondió. Me quedé otros 10 minutos en el auto pensando qué hacer y finalmente decidí irme a casa. Al despertar al día siguiente, vi que Johnny no me había contestado ni un solo mensaje. Sentí una mezcla de enojo y preocupación, pero no pensé mucho en ello hasta que, más tarde, mi mamá me preguntó si había visto a Johnny recientemente. Intenté comunicarme con todos nuestros amigos, pero ellos sabían tanto como yo. La última vez que todos lo vimos fue en el campo, 2 noches atrás. Pasaron los días, uno tras otro, y pronto todo el pueblo estaba enterado de la desaparición. Se organizaron grupos de búsqueda que comenzaron a recorrer cada rincón del bosque y sus alrededores. Mis amigos y yo nos unimos a varias de esas búsquedas, pero nunca encontramos ni una pista de Johnny. Nadie lo hizo. Hasta el día de hoy, su cuerpo nunca fue recuperado. En ese momento traté de convencerme de que Johnny simplemente había decidido irse lejos, escapar de todo. Era un chico aventurero, siempre hablaba de querer viajar por el mundo, de cómo este pueblo lo hacía sentir claustrofóbico y atrapado. Sin embargo, en el fondo sabía que no se iría así, sin más. Al menos nos habría dejado una nota, probablemente escondida en algún lugar del campo, quizá en las gradas donde nadie más la encontraría. Después de un mes, decidí regresar al campo. Esta vez fui solo, sin mis amigos. Estaba tan enojado con el mundo, con la desaparición de Johnny, con todo, que no me importaba si algún animal salvaje en el bosque me atacaba. Quería enfrentar mis miedos, buscar respuestas, o simplemente liberarme de la incertidumbre. Pero justo cuando llegaba al final del camino del bosque, algo me hizo detenerme. Noté que había gente en las gradas. Por un momento pensé que eran mis amigos, porque hasta entonces nunca habíamos visto a nadie más allí. Pero no lo eran. Nunca había visto a esas personas en mi vida. 3 de ellos estaban sentados en las gradas, completamente inmóviles, como estatuas de piedra. Pero no fueron ellos lo que realmente me dio miedo. Había
había otro, uno que bailaba y brincaba alrededor con una energía inquietante. Me incomodaba lo feliz que parecía, pero no era una felicidad normal. Era algo extraño, casi perturbador. En ese momento pensé que debía estar drogado con alguna droga fuerte, como éxtasis o algo parecido. Pero ahora, con la distancia y el tiempo, creo que ese tipo era un psicópata. Lo peor de todo es que se veía familiar, aunque no podía identificarlo con precisión. Era como ver una cara desconocida en un sueño. Sabía que lo había visto antes, pero no sabía dónde ni cuándo. Esa incertidumbre me ponía los pelos de punta. No pude soportar la situación. Era demasiado extraño y aterrador para quedarme. Traté de salir de ahí lo más rápido y silencioso posible. Por suerte, no me siguieron. Al menos eso creo. Cuando llegué a mi auto, mi primer instinto fue salir corriendo de ahí, pero decidí no hacerlo. En vez de eso, di una vuelta por el estacionamiento de la escuela. En una esquina del estacionamiento vi un auto que conocía bien. Era el mismo modelo que Johnny manejaba. Justo cuando lo vi, las luces se encendieron de repente, lo que me hizo retroceder abruptamente y salir huyendo de ahí.
Eso era todo. Si te gustó las historias, por favor suscríbete al canal. Una noche, hace un par de años, estaba durmiendo junto a mi novia. Serían entre las 2 y las 4 de la madrugada, cuando me despertó un grito desgarrador proveniente de fuera, desde lo profundo del vecindario. Era un grito de mujer, pero no sonaba como si estuviera en peligro, sino lleno de rabia y locura. No era agudo ni débil, era fuerte, con una potencia que me heló la sangre. Sonaba a unas 3 calles de distancia, pero dentro del alcance suficiente para escucharlo con claridad. Me quedé completamente inmóvil, paralizado por el miedo. Intentaba descifrar si se trataba de una persona herida, pero no, era un aleteo salvaje de desesperación. El grito continuó sin parar, solo haciendo pausas de unos segundos, y empezó a acercarse, cada vez más fuerte, más cerca, hasta que parecía venir directo hacia la casa de mi novia. Ella se despertó también preocupada. Le dije que guardara silencio. No quería hacer ruido cuando eso, fuera lo que fuera, estuviera cerca. De repente, el grito pasó de sonar a varias casas de distancia a escucharse justo al lado. Luego se detuvo. Por unos segundos solo se oyó el silencio, hasta que escuché el crujir del pasto justo bajo la ventana. Sentí que algo o alguien estaba allí, quieto, observándonos. Pasaron unos 10 segundos eternos, y luego el grito volvió, ahora alejándose por la calle. Nunca supimos qué fue aquello, ni si era humano o no. Ningún animal que haya escuchado en mi vida suena así. Hasta el día de hoy, sigo sin explicación. De niños, mis amigos y yo solíamos jugar en la oscuridad, atrapados, escondidas, cosas así. Una noche jugábamos en el enorme patio trasero de Jake, lleno de árboles y sombras. Yo vestía todo de negro para pasar desapercibido. Mientras corría, vi a alguien vestido completamente de blanco. Pensé que era uno de mis amigos cometiendo un error, pues destacaba demasiado. Corrí tras esa persona entre los árboles, el cobertizo y el sendero de piedra, pero era demasiado rápida. Cada vez que creía alcanzarla, desaparecía. Cansado, volví al grupo. Jake estaba contando cabezas para iniciar otra ronda. Todos estábamos allí, nadie faltaba. Entonces alguien dijo: «Oye tú, el de la sudadera blanca, el juego terminó». Todos volteamos hacia el bosque. Allí, entre los árboles, había una figura inmóvil vestida de blanco, observándonos. Nadie del grupo vestía así. Nos miramos unos a otros con terror. La figura dio un par de pasos hacia nosotros y todos salimos corriendo a la casa. El padre de Jake salió con una linterna y revisó el patio entero. No encontró nada. Dijo que seguramente era un vecino bromeando, pero ninguno de nosotros volvió a jugar afuera de noche. Hace 2 meses, mi novio y yo tuvimos un encuentro extraño en un vecindario desconocido. Después de comer, quiso llevarme a una florería. Puso la dirección en el GPS y este nos llevó a una zona residencial cerrada y lujosa, sin letrero ni nombre. Al entrar, notamos que todas las personas vestían de azul y blanco. Algunos paseaban perros, otros charlaban, pero en cuanto nos vieron, todos se detuvieron y comenzaron a mirarnos fijamente, con rostros de miedo o de odio. Aún así, mi novio decidió seguir conduciendo. Cuanto más avanzábamos, más personas aparecían mirando desde las ventanas o la acera. La atmósfera era irreal. Finalmente llegamos a una casa de ladrillo con persianas negras y hiedra cubriendo las paredes. El GPS indicaba que allí estaba la florería, pero no había letreros, autos ni ruidos. De pronto, una puerta se cerró de golpe detrás de la casa, seguida de pasos apresurados. Mi novio arrancó sin pensarlo. Cuando regresamos a la entrada, había aún más gente afuera, inmóvil, observándonos. Nadie dijo una palabra. Solo el canto de los pájaros rompía el silencio. Logramos salir del vecindario y juramos nunca volver.
Hoy busqué la misma dirección. El lugar aparece con otro nombre, en mayúsculas, sin información ni fotos. Tenía 14 años cuando ocurrió esto. Una noche salí a caminar para despejarme tras discutir con mis padres. Me dirigí a un parque cerca de casa y me senté a escuchar música. Poco después, un SUV plateado se detuvo al otro extremo del parque apagando las luces. Pensé que era alguien revisando su GPS, pero pasaron 10 minutos y el vehículo seguía ahí, inmóvil. Algo me dijo que debía irme. Cuando me levanté, el SUV encendió las luces. Se me heló la sangre. Me alejé rápido, tomando otra ruta. Al llegar a una esquina, el mismo auto apareció de frente y frenó bruscamente. El conductor, un hombre mayor con gorra y una sonrisa perturbadora, bajó la ventana y dijo: ¿Estás bien, chico? ¿Quieres que te lleve a algún lado? Le dije que no, pero él abrió la puerta del copiloto y dijo: Vamos, súbete, te llevo donde quieras. Corrí sin mirar atrás. Lo escuché acelerar detrás de mí, pero logré perderlo. Minutos después, un coche se acercó. Era mi madre. Dijo que había pasado por el parque y había visto un auto igual, con los faros apuntando hacia adentro. Supo que algo andaba mal. Nunca le conté lo que realmente pasó, pero sé que ese hombre tenía malas intenciones. Esto pasó hace unos años, una noche de verano. Estaba cuidando la casa de mis padres mientras ellos viajaban. Unos amigos vinieron a beber un rato y después salimos hacia el bar. Mientras caminábamos, notamos a un hombre con un pastor alemán detrás de nosotros. Parecía normal, pero era casi medianoche. A medida que avanzábamos, mi amigo susurró: «Creo que el tipo se está acercando». Volteé y efectivamente el hombre empezó a correr hacia nosotros con el perro. Entramos en pánico y salimos corriendo hasta la casa de nuestro amigo. Golpeamos la puerta, pero estaba cerrada. El hombre se detuvo al final del camino de entrada, mirándonos fijamente. «¿Qué quiere?», le gritamos. «Están invadiendo propiedad privada», respondió con voz áspera. «Estamos en la casa de un amigo», le dijimos. «Soy vigilancia vecinal», contestó. Nunca habíamos escuchado que existiera tal cosa en esa zona. Luego se dio media vuelta y se marchó con el perro. Cuando por fin llegó nuestro amigo, el tipo ya no estaba. Preguntamos al conductor del Uber si había visto a alguien con un perro, pero dijo que no. Jamás volvimos a verlo, y hasta hoy no sé qué quería realmente. Eso era todo. Si te gustó las historias, por favor suscríbete al canal.